Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Libros y Más. En este capítulo estamos junto a Constanza Michelson, psicoanalista y escritora y autora del libro Nostalgia del Desastre. ¿Cierto? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Qué bueno, muchas gracias. Estamos muy felices de tenerte acá y poder comentar tu última obra. Me gustaría saber si nos puedes contar un poco de qué va. Me ha costado mucho explicar de qué va, porque son como varias tramas que se van cruzando. Una de las tramas, un hilo, hay una historia, ¿es cierto? Por eso tiene una parte más narrativa el libro, pero esa historia se va enredando como con la historia grande, con la historia colectiva, para dar cuenta un poco de una especie de ánimo o un poco la pregunta. Hay varias preguntas en el libro, pero la pregunta es qué pasa después del fin de algo, ¿no? Yo ahí pongo, la narradora del libro, yo también, que no necesariamente es la misma, pero de alguna forma también es de la generación donde nos dijeron es el fin de la historia. Y en la historia individual que aparece también en este libro, la parte narrativa, también hay un fin de una historia. Entonces, un poco la pregunta que se recorre es qué pasa en esos tiempos intermedios, entre que algo se acaba, a veces que se acaba traumáticamente o no traumáticamente, pero no es claro qué es lo que viene. Y por supuesto eso es un guiño a nuestra época, ¿no? Que esta sensación de incertidumbre se infiltra cada vez más. Entonces me agarro de estas historias para poder dar cuenta un poco de ese ánimo y ciertas cosas que pasan ahí. Entre ellas, una que tiene mucho protagonismo es el aburrimiento. Claro, de hecho tu historia parte con una historia particular, que es la historia de una niña y que tiene una infancia que fue vulnerada de cierta forma, ¿cierto? O sea, claro, hay un episodio de violencia de la que esa niña es testigo y esa historia, la historia familiar se acaba, cuando se acaba una historia se acaba también una versión de uno mismo. Yo creo que se trata de eso también, que significa el fin de la infancia, pero además esa trama, como digo, coincide también con una época, que en Chile es el fin de la dictadura, pero en el mundo es el fin, como se llamó, el fin de la historia, la caída del muro de Berlín, entran los 90, que es como una cosa llena de colores y luces que entra por la ventana, de narcóticos también. Y es como, aquí qué pasó. Entonces, ¿qué pasa en las bisagras de los tiempos, en los cambios de época? Que yo creo que hoy día, me parece, no lo digo solo yo, también estamos en una. Y ahí hay ciertos fenómenos o ciertas, yo diría como una fortaleza que es necesaria para seguir adelante, para encontrar sentido cuando no hay dioses arriba, pues digo yo. O sea, una época a cielo abierto, o es una metáfora de los dioses, pueden ser las ideas o grandes proyectos, de qué afirmarse. Claro. Entonces, lo que intenté hacer con el libro, con esta narradora, ¿no? Que a veces se confunde con la protagonista, es una narradora fallida la que yo intenté escribir, o sea, ahí tendrán que decir si resultó o no, quería que la narradora fuera parte del problema que traté de escribir, que es el problema de reconstituirse en esos momentos, el problema de hacer algo con las historias rotas, con las historias caídas, con los tiempos de incertidumbre, con ese tiempo, el intervalo de lo que hay entre una cosa y otra que todavía no existe. Claro, una parte de la historia en la que tú andas es el estallido social, por ejemplo, donde yo sentí el título, que fue esta nostalgia del desastre, donde ocurre este hecho y que para muchos no terminó bien, no tuvo el final esperado, y eso mismo lleva al tiempo actual a repensarlo, así como vivimos esto, fue bueno, fue malo. O sea, viene todo lo que hay que elaborar, eso fue un acontecimiento. Pero, claro, en el libro hay una pequeña parte que toca el estallido, pero no es un libro sobre el estallido. Es en un capítulo donde lo que tomo es porque este libro que tiene esta historia además tiene unos ensayos cruzados entre medio, y uno de esos ensayos es sobre un crítico literario que se llama George Steiner, se llamaba así, y él escribió un ensayo súper interesante sobre lo que él llamó el Ennui, el gran Ennui europeo, que fue una época después de las guerras napoleónicas y antes de la Primera Guerra Mundial, donde dijo, que se parece, o sea, las analogías, es muy fácil hacer la analogía con la cosa, nuestros famosos 30 años. Entonces, este autor decía, en esa época todos los índices de las cosas progresaban, ¿no? Además había una cierta paz, que en Europa era harto decir, pero decía, por cada publicación entusiasta que venía desde la ciencia diciendo vamos muy bien, progresamos,
en el arte aparecía como una especie de nostalgia del desastre, ¿no? Era una generación que tenía pesadillas o soñaba o hablaba de lo que habían hecho sus parientes, digamos, más grandes, que habían estado en la guerra o en la Revolución Francesa. Dijo, bueno, esta gente tenía que ir a la oficina y parecía que, pese a que los números decían que había progreso, que igual siempre ocultan otras fracturas sociales importantes, las energías políticas eran las que estaban estancadas. Entonces dice, bueno, esta gente se aburrió, y se aburrió porque había algo que estaba estancado en esa especie como de narrativa de que era una edad de oro, y bueno, hicieron explotar todo. Dice, hay muchas razones, pero lo que Steiner quiere decir que hay que tomarse en serio el asunto del aburrimiento, porque el aburrimiento también puede ser una teoría de la cultura. Y bueno, y en las historias individuales también, pues, o sea, las personas que hacemos cuando nos aburrimos, inventamos, creamos cosas, pero cuando las cosas están estancadas, o sea, cuando no hay hacia dónde crear, ¿qué es lo que aparece? Es como los niños cuando están en, no sé, en una situación muy poco estimulante, en una clase, le pegan al compañero. Entonces, toda la idea del aburrimiento es que el aburrimiento a veces puede llevar a la creación, pero también hay una relación entre el aburrimiento y el horror. Cuando no hay horizonte. La destrucción también. La destrucción. O sea, el horror también tiene esa cualidad de buscar una intensidad destructiva. Y hay mucho escrito sobre eso, que empecé a encontrar y lo mezclé ahí para hablar que eso a veces pasa a las personas en sus historias individuales, que las personas, bueno, el libro se iba a llamar Una inconfesable nostalgia del desastre, pero ya la había confesado, así que para qué ponerle el título tan largo. Pero claro, las personas a veces buscamos en cierto punto la catástrofe. Es impresionante como uno piensa que el aburrimiento es como, no sé, una acción más, una emoción más, y no, en el libro se aborda con lo mismo que tú decías, que es una destrucción, es como ya y ahora qué hago, o creación, sí. Como ¿qué puedo hacer ahora para...? O sea, la pregunta que al menos no tengo la respuesta desde luego es... Si en el tiempo que estamos, donde efectivamente lo que nos pasa, yo siempre hago esta pregunta, si no sé, en los 90 uno preguntaba cuáles son las imágenes de futuro en general, la gente siempre me responde lo mismo, que bueno, no sé, los autos iban a volar, una especie como de imaginario galáctico, como estos monos animados que, ¿cómo se llamaban? Los supersónicos, ¿no? Pero cuando haces la misma pregunta hoy, no sé, hace 5 años, incluso antes de la pandemia, ¿cómo son las imágenes de futuro? Son bien catastróficas. Da la sensación que no hubieran imágenes de futuro, pese a que puede haber futuro, pero hay algo que hay una especie de cortocircuito respecto de la idea de que podemos construir futuro. Por eso creo que está la sensación tan fuerte de la incertidumbre. Y eso no es inocente, o sea, tiene consecuencias psíquicas, tiene consecuencias antropológicas. Y por eso, o sea, si no hay horizonte, ¿qué pasa con el aburrimiento? ¿Se vuelve constructivo o destructivo? Eso es un poco la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde, o sea, el deseo encuentra camino o se estanca? Y cuando se estanca, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Se busca más qué? ¿Más intensidad o más proyecto? Porque la intensidad es parecido al golpe, ¿no? Es algo fuerte en el cuerpo, como un estimulante, pero no necesariamente es una creación. Exacto, como que lleva a reflexionar muchos temas más. ¿Y tú por qué decidiste entremezclar el aburrimiento con la historia que es como la principal de esta narradora? Porque creo que el aburrimiento también es una categoría que, bueno, que es como que no tiene ningún prestigio ni políticamente, ni en el análisis sociológico, ni tampoco en la psicología, y yo creo que tiene mucha importancia. Creo defender que el aburrimiento es un tema. Y en esta historia en particular, en la caída, podríamos decir, de la protagonista, lo que ocurre es como, ¿qué ocurre después de algo traumático? A veces el trauma no es solo que te duela, a veces viene un tedio que se parece mucho al sinsentido. Entonces a eso me refiero, ¿qué pasa cuando hay una caída, cuando algo cae, cuando algo acaba, pero no hay todavía horizonte? Esos son los momentos donde aparecen los monstruos, por así decir, y uno de ellos es el tedio, ¿no? Claro. Esta niña, la del bueno, es un poco como la imagen de la portada, ¿no? Que es ¿qué pasa el otro día? O sea, ya la torta ya no es bonita, quedan los restos. ¿Qué se hace en esa sensación de hastío? ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, mucho del malestar psicológico tiene que ver con eso. Lo que pasa es que luego se le pone en categoría y se le llama, no sé, depresión u otra cosa, pero bueno, a mí me interesaba leerlos desde esa perspectiva, desde qué pasa con las energías cuando no hay todavía horizonte, ¿no? Bueno, la niña de la historia se pone a comer, ¿no? Come, ya dice, es una terrorista oral, come sin sentido, ¿no?
Claro, O y sea, ahí lo relacionamos con la portada, el nombre, un poco. todo. Oye, ¿y cuál fue el ensayo que más te gustó escribir o que más disfrutaste contando en este libro? No sé, es difícil decidirse. Creo que el ensayo mismo del aburrimiento me fue interesante, además que es como algo que amarra el libro, pero también hay otro ensayo que me gusta mucho, que es dos quizá. Uno que es la pregunta sobre crecer, y que ahí tomo, bueno, todo un hilo que va desde William Burroughs, el hijo de William Burroughs, Kurt Cobain, no me acuerdo cómo se llama, el vocalista de Nine Inch Nails, y que bueno, pareciera ser que competían, uno se mató y el otro, bueno, parece que algunos dicen se volvió poco interesante porque siguió su vida, no sé, se rehabilitó de las drogas, hoy día es un productor, igual se gana premios y todo, pero bueno, yo decía, no sé, su mamá estará contenta con eso, digamos, parece que él creció. Y ahí recordaba una anécdota del Anthony Burgess, que es el autor de La Naranja Mecánica, de la novela. En un artículo que le escribió en los años 80, él cuenta que en realidad esa novela no le gusta tanto, a pesar de que es súper famosa, y dice porque el editor norteamericano le cortó el último capítulo, el capítulo 21, y decía que en el capítulo 21, la película, además la de Stanley Kubrick, la que todos conocemos, tampoco tiene el capítulo 21. Y lo que pasaba en el capítulo 21 es que Alex, su protagonista, este sociópata, se aburre de destruir y encuentra que pareciera ser que es más interesante usar las energías de manera creativa. Entonces crece. Se le ocurre tener un hijo también. Pero el editor norteamericano encontró que era un muy mal final para la novela. Entonces Burgess dice, bueno, pareciera ser que ya en los 60 crecer no estaba de moda. No tenía tampoco ningún prestigio. O sea, ese capítulo me gusta mucho, y el otro que es sobre qué hacer también con el mal. El mal como problema también es, el mal existe es porque es el costo de ser libres. Claro. Bueno, ahí lo dejo en suspenso para que lo lean. Para que siga muy bien. Oye, tú también tienes otros libros, eres psicoanalista de profesión. ¿Cómo ha sido esta experiencia a llevar tu carrera a la literatura? Son cosas que en algo están unidas, pero no sé si es llevar mi carrera a la literatura, no sé qué va antes que después. Yo escribía antes de dedicarme al psicoanálisis. Creo que en el psicoanálisis, si algo hacen o tratan de hacer los psicoanalistas, se parece a lo que uno trata de hacer en la escritura, que no es nombrar las cosas ni describirlas, es tratar de generar un efecto, es hacer algo con las palabras. Esa es la diferencia quizás del psicoanálisis con otro tipo de intervenciones, desde luego la psiquiatría, es tratar que a través de las palabras algo se sostenga, algo ocurra, algo se transforme. Como en este libro que yo trataba, que esta narradora hiciera ese mismo ejercicio, no de psicoanalizarse, sino que de que algo hicieran las palabras en este intervalo de nada, digamos, una nada pegajosa, aburrida, hastiada. Entonces, nada, creo que en ese sentido se cruzan. Yo no hago divulgación de psicoanálisis en los libros, ¿no? Sino que en el ensayo realmente trato de ensayar ideas, de pensar, de construir algo, de experimentar cosas con el lenguaje cada vez más. Quizás en los primeros libros menos, me arriesgaba menos también. Claro, es como una sensación de que no quieres explicar algo, quieres que la gente llegue a su conclusión. Que experimente algo y cada uno concluirá lo que tenga que concluir, digamos, que cómo va a ser uno la que va a concluir algo, qué cosa más espantosa. Eso también es aburrido a propósito de los lenguajes, incluso los mejores intencionados, pero como te dicen, tú eres esto, o a ti te pasa esto, en general las personas nos ponemos a la defensiva, nadie quiere que a uno le digan qué es lo que uno es, a pesar que a veces queremos, y uno dice, dígame qué soy, pues se nos olvidó. Hay experiencias que atravesar. Las personas crecemos y hacemos sentido cuando atravesamos experiencias, no cuando leemos, este es el nombre de lo que a mí me pasa, que a veces sí te puede salvar la vida también, no digo que no, pero falta algo más. Claro, no todo va en la receta médica directa, sino que... O sea, no, pues piensa tú que cada vez más avanzan los estudios en neurociencia y en la psicofarmacología, pero hay un desajuste con cómo se elevan cada vez más los trastornos psicológicos. O sea, pareciera ser que nuestros saberes son una manera de saber sobre el cuerpo, sobre el mundo, que no necesariamente nos permiten hacer la experiencia de tener sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay que pensar qué es lo que hacen. Cada época busca sus lenguajes para remediar
lo que somos como especie, que somos animales conscientes de que nos vamos a morir. Si uno lo piensa, es una cosa bien espantosa. ¿Cómo hacer sentido sabiendo el final, ¿no? Bueno, hay muchas maneras. Cada época inventa sus mitos, sus remedios, que a veces los remedios hacen peor que la enfermedad. Cada época tiene los suyos. Yo creo que el mito de la nuestra es la ciencia, pero no estoy segura o no sabemos todavía si es la ciencia o el entretenimiento, el kitsch, también la sobreestimulación, lo que hace realmente que nos podamos sostener de algo, cuando ya no hay dioses en el cielo ni megaproyectos mundiales, digamos, que nos orienten. Bueno, no sé si esos saberes nos afirman. O qué es lo que vendrá, porque ahora está la inteligencia artificial, entonces como otra búsqueda de algo nuevo para crear. O sea, sí, puedes crear. El punto es cómo nos estamos, las tecnologías también nos crean al mismo tiempo. Yo pensaba, por ejemplo, eso lo escribí en el libro anterior, Hacer la Noche, a partir de una experiencia cuando estábamos en la pandemia y viene la vida Zoom, todavía no conocíamos los códigos que íbamos a utilizar para la vida Zoom, y uno que se instaló era ir a las reuniones con la cámara apagada, ¿no? Que todavía queda como código. Y un día me habían invitado a hacer una clase, y era tarde, tenía sueño, estaba cansada, me aburría, y todas las cámaras están apagadas. Entonces empiezan a decir, ya vamos a grabar la clase. Yo mentí, porque no lo había pensado nunca. Dije, yo no grabo mis clases. Dije, si nadie está acá, ¿qué experiencia es esta? Entonces yo decía, a veces decimos queremos cambiar el mundo, ¿por qué el mundo está tan mal? Pero no somos capaces de responsabilizarnos por nuestro pedacito de mundo, por la clase que tú misma o mismo elegiste ir. No, hay que partir por ahí, es decir, o sea, le tenemos miedo que las máquinas nos reemplacen o que cambien demasiado el mundo, pero yo creo que la amenaza es que si nosotros empezamos a tener cada vez más prácticas desresponsabilizantes, eso nos va a llevar al propio colapso psicológico, porque no vamos a tener de qué afirmarnos. ¿Sabes a qué me refiero? A que las personas contamos con un narrador interno, ¿no? Que es cuando pensamos, cuando elaboramos y digerimos las cosas. Ese narrador interno muchas veces nos salva la vida, que es como mirarnos desde otro lugar. Y cuando elaboramos, cuando ese narrador interno trata de pensar y lidiar con buscar la verdad nunca puede odiar tanto, porque hay algo que empezamos a entender que tiene matices, que es más complejo. Cuando estamos en la mentira odiamos muy bien, pero cuando está ese narrador interno no. El asunto es si nuestras verdades actuales o nuestros saberes, como te decía, nos dicen, no, lo que pasa es que usted tiene una depresión tipo 3, tómese esto, que no digo que a veces eso esté bien y salve la vida de alguien, pero solo eso anuló el narrador interno. O las frases hechas o los clichés y definirnos con un montón de palabras que vienen de afuera, nunca hicimos más el proceso interior, que es lo que sostiene a un ser humano, lo que hace que las cosas conecten y tengas resonancias con el mundo y te responsabilices por el mundo. Y si te responsabilizas, además, eres libre. Dentro de tu pedacito de mundo, desde luego. Pero si no, ahí es donde, la inteligencia se vuelve artificial y nosotros, no sé, quizás vamos en la otra dirección. Claro, aparte que uno es demasiado individualista, entonces, o sea, uno vive para sí, vive en su mundo. Pero pegoteado, yo creo que da la idea de que hay mucho individualismo y la fantasía del colectivismo, cuando lo importante es la diferenciación psicológica. Podemos ser individualistas, pero adictos a todo. Eso es que no somos individuales o no estamos indiferenciados psicológicamente, estamos pegoteados psicológicamente. Ahí es cuando se fue el narrador interno y nos pusimos compulsivos, voraces, no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Un muy buen ejemplo encuentro que es el personaje de Bebé Reno, el protagonista, que es como un adulto pero que hace un montón de cosas pero nunca sabe por qué hace lo que hace, no se responsabiliza por lo que hace. Eso es muy actual. Entonces no es individualismo, si te fijas, como sí, individualismo pero en un psiquismo estallado, colapsado. Sí, es demasiado canalizado. Oye, retomando un poquito lo que conversábamos antes, de que ya en el libro la historia principal pasa después de la dictadura, ¿cierto? Y tenemos todas estas historias de historia, que ya el estallido social, lo que pasó antes, y distintas historias que al final todas llegan a un mismo punto. Al punto de la violencia. La pregunta, sí. Por eso decía que ese capítulo sobre qué hacer con el mal que existe. O sea, el mal, claro, siempre es más fácil ponerlo afuera, localizarlo, decir estos son los malos o este es el mal. O sea, porque claro, uno podría decir la manzana podría, la sacamos, ¿no? Más que entender que el mal existe, en los animales no hay mal. Hay agresividad, pero no hay mal, porque no hay libertad, en el sentido humano de la libertad. O sea,
si existe el bien y el mal, o hacer el bien y el mal, porque no son absolutos tampoco, es porque podemos elegir, ¿sí? Cuando dejamos de elegir y empezamos a actuar como autómatas, se pierde la diferencia entre el bien y el mal. Un poco de eso va también la última reflexión, y es decir, la violencia es muy propia de lo humano, es decir, es lo más familiar del mundo. En cada guerra, si tú quieres, en cada conflicto, hay como la escena con la que comienza el libro, hay un dormitorio, ¿no? Donde hay, rivalidades fraternas, competencia por el amor de los padres, celos, envidias, ¿sí? Y al mismo tiempo es lo más infamiliar del mundo, en el sentido que es el momento donde se te olvida que el vecino o el hermano es tu hermano y se convierte en el enemigo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí está la responsabilidad de qué lugar toma cada uno en las escenas de violencia, incluso cuando sea en el lugar de testigo. ¿Vas a inflamar esa violencia? ¿Vas a diseminar más odio? ¿O vas a, no sé, a empujar, a no replicar el lenguaje de la guerra? El lenguaje de la guerra es generalizar, es estereotipado, es no ver los matices, no buscar la verdad. Acuérdate que cuando no busca la verdad no puede odiar tanto. Entonces, bueno, también ¿cuál es el lugar del testigo? Ayudar, hacerse cargo, hacerse el tonto, replicar imágenes de violencia o no. Todas esas son decisiones que van construyendo o destruyendo el mundo. O sea, hay una responsabilidad que cada uno tenga, ¿no? Que cada uno tiene, quiero decir. Así que nada, creo que esa es como quizás la vuelta de ¿Y eso a dónde llegan todas las historias del libro. Eso está contado desde lo macro, porque también hay acciones micro que, no sé, no dar el asiento. Totalmente. O cosas pequeñas que también van sumando a la violencia, que no es violencia, pero... Es que por eso como digo, o sea, si el lenguaje, el otro día leí una columna de alguien que decía, ¿existen los pacifistas o no? Porque es como que hoy día el lenguaje se hubiera militarizado desde una sala de clase hasta la guerra misma, que es, que reapareció, por cierto, que es la imposibilidad casi de resolver conflictos cara a cara sin llamar a un abogado, sin ofender, sin, qué sé yo, atacarte en masa, sin destrucción, sin venganza. En psicoanálisis se dice que para resolver algo del conflicto, de la guerra que las personas podemos tener contra nosotras mismas, para que la mente no se vuelque contra uno mismo, es encontrar una negociación entre nuestras partes que se contradicen, es decir, llegar a una formación de compromiso. Y cuando se habla de los conflictos, ya conflictos sociales, qué sé yo, se habla de cómo encontrar una solución de compromiso, es decir, como un divorcio, ¿no? Todos pierden algo, se te puede romper el corazón, pero puedes seguir viviendo. Y la pregunta es si acaso nuestros lenguajes hoy día nos permiten, porque eso es más difícil, es mucho más difícil reparar que vengarse. Y queda la reflexión. Sí. Oye, Constancia, y para ir cerrando la entrevista, ¿por qué deberíamos leer tu libro? Por esto mismo, tal vez. O sea, creo que hay un intento, mi obsesión siempre ha sido el qué hacer con el lenguaje, confiar en el lenguaje como algo que realmente puede cambiar la vida, no porque te diga qué hacer ni te dé una respuesta, sino porque hay una alquimia que hace la experiencia del lenguaje en el pensamiento que me parece que nos centra de nuevo. Y esto no lo digo de manera inocente, sino que lo digo porque creo que efectivamente esa es una capacidad psicológica que se va desgastando, un poco por distintas razones, por la revolución digital, por la aceleración, por, de nuevo, los relatos que tenemos hoy en día y por todas nuestras prácticas desresponsabilizantes, que siempre el otro tiene la culpa, ¿no? Claro, pero es realmente así. Ese es mi, bueno, se lo dediqué a mi país, de hecho, el libro. Y a mis hermanos también. Oye, espera, y última pregunta. Sí. Nostalgia del desastre, ¿por qué el nombre? Bueno, un poco por lo que decía, es decir, después de un desastre y por eso podría ser inconfesable, las personas cuando después de un desastre o de un término no hay hacia dónde ir, las personas volvemos hacia atrás y a veces nos enviciamos con la catástrofe. Bueno, muchas gracias, Constanza, por estar aquí y pronto nos vemos en otro capítulo de Libros y Más. Muchas gracias. Gracias a ti.